Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Es un día de inauguración, ¿vale? Porque con este taller hoy inauguramos la nueva etapa de actividades y de talleres que vamos a poner en marcha dentro del Club Buder. Y lo hacemos con un invitado de lujo, un gran lujo. Él es el doctor Álvaro Campillo Soto. Y lo siento, voy a tener que leer porque es muchas cosas, entonces no las he podido memorizar. Es doctor en medicina y cirugía, trabaja como cirujano general y digestivo en el hospital en Murcia, en Morales de Seguer. Es profesor, doy fe, forma parte del Instituto de Ciencias de la Nutrición y Salud, desempeña una labor de investigación muy amplia. También tiene 2 clínicas en Murcia. Y hay aquí aparece como curiosidad, pero a mí me parece, lo que para él es una curiosidad, para mí es, bueno, el gran puntazo es que además tiene grado en Derecho, máster en Abogacía, un récord Guinness, señores, en magia, porque creo, y he leído, es mago desde que tiene 10 años, ¿vale? Ya nos contará, espero que nos cuente algo de esto durante también la charla, porque esto es muy interesante. Y bueno, y esto también es curioso. Aparece desde el 2009 en el Anuario Biográfico Internacional de Who is Who in the World. Así que, bueno, con todos ustedes, Álvaro Campillo, que además ha escrito ya varios libros, 2 sobre la dieta Dukan, uno para ver cómo puede hacer para adelgazar a los ejecutivos, alimentación para deportistas, y ahora ya en ciernes, porque sale a la luz en las próximas semanas, Sincronízate con tu vida, crononutrición y cronobiología para la vida moderna, que además es el tema que vamos a tratar hoy durante la charla. Charla que tiene como título, y tiene un título también potente, que algo dice debe de tener que ver con esto de la cronobiología y nos lo explicará, y dice así: quien caga duro y orina claro no necesita médico ni cirujano. Álvaro, tenemos que decir además que este ha sido el gran reclamo, o sea, no ha habido quien haya tenido algún tipo de comentario acerca del taller solamente por el título, ¿vale? Así que adelante, vamos a hacerlo de una manera más o menos informal. Álvaro va a conducir el taller. Las preguntas que tengáis en el mismo chat las podéis plantear y vamos adelante, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Sofía, gracias por la invitación. Cualquier cosa, cuando queráis, también, aunque tengo disponibilidad, podemos hacer lo que queráis. La idea hoy es introducir un poquito esto. O sea, clásicamente se pensaba, ¿no?, que, por ejemplo, el sistema endocrino estaba separado de otros sistemas, que la grasa era un almacén, una despensa, sin más, pero desde hace en verdad ya, desde los años 70, se sabe que todo está integrado y que lo más importante es hacer las cosas de forma más o menos metódica a lo largo del día y tal, ahora iremos explicando, para que los ritmos, porque al final somos todos los animales, todos los seres vivos, sobre todo cuanto más complejos más, tenemos un ritmo circadiano, es decir, a lo largo del día hay actividades que tenemos que hacer por la mañana y otras por la noche. O sea, dormir por la noche es lo habitual, dormir por la mañana, pues no. Y los trabajos a turnos, por ejemplo, nos alteran todo esto, y por muchos años que estemos trabajando a turnos, nuestra biología, nuestro sistema interno, nuestros relojes biológicos están tan fuertemente vinculados a eso que jamás se podrá revertir. O sea, que eso podemos tratar otro taller, si queréis, sobre el jet lag social, sobre todo en relación con el trabajo y tal, que es muy importante, porque cada vez hay más trabajos a turnos, más trabajos nocturnos, etc. Pero nunca si no haces alguna estrategia interesante, tu salud a medio plazo se irá alterando. Entonces, desde ya de los años 70, como digo, el fundador de la cronobiología, Halsberg, vio que haciendo las mismas cosas en 2 grupos, pero en distinto horario, vio que las consecuencias para la salud eran totalmente distintas. Por lo tanto, es muy importante ver eso, porque
no se ve en un día, ni en dos, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Se ve a lo largo de los años. Y si con poquitos truquitos, que los diremos ahora al final de la charla y tal, las cosas para llevarse a casa, podemos hacer grandes cosas. Hoy día sabemos que hay 3 sistemas que, bueno, tenemos 2 relojes internos, sobre todo en el cerebro, la glándula pineal y el más importante, el hipotálamo, que nos regula todo esto, que son como los directores de orquesta de la función de cada día. Y luego cada órgano tiene su reloj interno y funciona de una forma mejor si hacemos las cosas bien. Por ejemplo, lo que está siempre ahí en las redes sociales, la discusión, bueno, que es un disparate, si los carbohidratos por la noche afectan más o menos. Los que no han leído o no han estudiado todo esto dicen que da igual. El páncreas, a partir de las 6 y las 7 de la tarde, secreta muy poca insulina y la que secreta trabaja peor. Por tanto, la misma cantidad de azúcares, de carbohidratos sencillos que tomemos por la tarde-noche nos va a hacer mucho peor. Incluso en deportistas. Incluso se ha visto que altera el ritmo de manejarlos bien, del ritmo de poder metabolizarlos bien hasta 12 horas después, hasta el desayuno. Por tanto, eso es importante verlo. A corto plazo no se ve, pero a medio plazo sí que es bastante significativo y hay muchísimos estudios serios, ensayos clínicos y tal, que lo ven. Luego, como digo, hay 3 sistemas que son los que marcan las pautas de todo. Hay 9 hitos de envejecimiento, que si queréis los podemos tratar en otra charla, que es interesante, aunque tiene que ver con todo esto, y lo práctico es lo que vamos a ver hoy quizá, pero lo podemos hablar, porque ahora está muy en boga también. Pero hay 3 sistemas que regulan toda nuestra fisiología y nuestro ritmo circadiano en cuanto a la ingesta. Tenemos 3 marcadores fundamentales que hacen que nuestro ritmo biológico vaya bien o mal, que es la luz oscuridad, como hemos dicho al principio. Si las tareas del día no las hacemos y estamos todo el día encerrados durmiendo, iremos mal. Ese es el más importante. El segundo más importante son los alimentos. Por eso cuando vamos a un sitio que hay usos horarios, 2, 3 usos, 4 usos de diferencia, lo suyo es comer no cuando nos pide el cuerpo cuando llegamos, sino en los horarios suyos para resincronizar más rápido el cuerpo. Y luego el ejercicio. Hacer ejercicio también es un sincronizador muy, muy importante. Si manejamos bien esto, que iremos viendo algunos truquillos y tal, nuestro organismo irá bien. Como digo, el de alimentación, la luz-oscuridad es sencillo, ¿no? Si hacemos las cosas bien por el día y por la noche dormimos, y estamos 2 o 3 horas antes de dormir, no estamos con las tablets, con las cosas, con luces muy destellantes, etcétera, y no mucho estímulo, pues el descanso nocturno lo más normal es que sea adecuado. Sí, en cambio con la alimentación es donde tenemos el mayor riesgo, porque los sistemas son el sistema de la insulina y el factor de crecimiento insulínico, por un lado, el sistema mTOR, que son las siglas del receptor de rapamicina, que es un antitumoral, un quimioterápico que se da sobre todo en cánceres de riñón, y el sistema de la AMPK, que es la quinasa, la proteína quinasa de la AMP, del monofosfato, el ATP, lo conoce mucha gente, ¿no? Las moléculas son tres moléculas de esto, pues el AMP es el monofosfato. Estos 3 sistemas se regulan por la alimentación. Lo ideal es que el de la insulina y el mTOR estén bajitos, estén inhibidos el mayor tiempo posible, y que el de la AMPK esté elevado. ¿Por qué? Porque cuando el de la AMPK está elevado y los otros 2 están bajitos, están inhibidos, se produce lo que se llama la autofagia, que es como auto, es uno propio, y fagos es comer, o sea, es limpiar todos los desechos que tienen las células
del organismo. Y además se activa pues, el metabolismo de quemar grasa junto con las funciones interesantes que tiene, como por ejemplo que las mitocondrias, que es la central energética que tenemos y son importantísimas, vayan bien. De hecho, en la autofagia el concepto global, y cuando se refiere a la mitocondria, pues se llama mitofagia. Eso es muy, muy importante porque, de hecho, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica o fatiga adrenal antiguamente se llamaba, pero estas personas que están cansadas siempre, no pueden tirar de sí mismas y no tienen nada visible muchas veces, hoy se ha visto que el problema es un problema mitocondrial fundamentalmente, de disregulación de los ritmos circadianos y de no autofagia de las mitocondrias, no de mitofagia, y hay muchas mitocondrias que no te sirven para nada, que están medio rotas, producen muchos radicales libres, etcétera, y no pueden generar energía bien, y le están robando energía pues, al resto de mitocondrias que de forma que están correctas. Por tanto, es importante esto. Cómo se inhibe el sistema insulina, factor de crecimiento insulínico, pues reduciendo la ingesta de carbohidratos o sin reducirla de forma cuantitativa, es decir, tú a lo mejor puedes tomar 200 gramos de hidratos al día, que hay personas que los toleran bien, otras no, quizás son muchos, en vez de en 5 o 6 comidas, tomarlos entre el desayuno y la comida principal del mediodía. Y ya si el resto de las comidas que tengas tomas grasas y proteínas, más grasa que proteína, pues conseguiremos que ese sistema se inhiba. Hay unas fórmulas que, bueno, podemos, si vais a hacer más talleres y tal, pues si queréis un día hacemos un taller de un poco de cómo implementar todo esto de forma sencilla y práctica. Y hacemos ahí el Zoom con todos y vamos haciendo las charlas, si queréis, otro día. Ese sistema se puede hacer así, se puede hacer con las ventanas de ayuno también. El ayuno intermitente se ha visto que es una herramienta muy, 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 muy buena para regular todos los ritmos circadianos y para activar la autofagia, inhibir el sistema de insulina y para activar todo esto. Con 12 horas ya se ha visto que se puede conseguir. Por eso es interesante cenar pronto y a las 8 o 9 de la noche como máximo, y ya hasta el día siguiente, si no tomamos nada calórico, hasta las 9 o las 10 de la mañana, pues ya tenemos ahí 13-14 horas. Si llegamos a 16, mejor. Esto a medio plazo se ha visto que es lo más potente para activar el sistema AMPK y todo lo que conlleva positivo. Y el mTOR se inhibe fundamentalmente por reducir el número de ingestas y reducir y tomar una cantidad adecuada de proteína. No demasiada, pero tampoco demasiado poca. Porque si hay mucha proteína, se activa mucho. Si hay una proteína adecuada, en torno a 1,2 gramos por kilo de peso, y hacemos ventanas de ayuno al mismo tiempo, es decir, la metemos esa proteína en poquitas comidas, se inhibe mucho. Esto se descubrió el sistema cuando a la gente con cáncer de riñón le daban la rapamicina, veían que no solo mejoraban la supervivencia por eso, sino que le mejoraban otros parámetros. Y ahí empezó la investigación de este sistema, que cada vez se va a saber más sobre él. Si uno es deportista o deportista de fuerza, en torno a 1,5 sería lo ideal, 1,5 o un poquito más quizá. Pasarse mucho nos va a activar este sistema emetor y no nos vamos a tener autofagia. Luego también lo que dice la reducción crónica de calorías, es decir, yo hago muchas comidas al día, no hago ventanas de ayuno, pero tomo poquitas calorías a lo largo del día distribuidas. Eso también se ha visto que también inhibe la autofagia, porque no bajas, por ejemplo, si haces poquitas calorías y bajas azúcares o bajas muchas grasas, que es el componente más calórico, pero tienen muchos azúcares y proteínas, pues los dos sistemas que están mucho tiempo activos van a ser perniciosos, no se van a inhibir. Por tanto, vamos a tener problemas a la hora de mejorarlo. Entonces, con truquillos sencillos como el intentar mantener una ventana de ayuno de 12, 16 horas, lo ideal sería 16, pero bueno,
con 12 yo siempre empiezo con los pacientes poquito. Adelante un poquito la cena, a las 9 de la noche, venga. Y a las 8 de la mañana desayuna. Se podría tomar un café o un té y luego a las 10 tomárselo calórico y así vamos jugando. Ya tenemos 12 horas, 13. Cuando lleva una semana o 2 semanas así, vamos ampliando y la verdad que los resultados son muy, muy buenos. Es importantísimo porque ya solo el ayuno intermitente nos activa mucho el sistema que queremos activar, el de la AMPK, y nos inhibe el mTOR al menos algo. Si además hacemos esto que hemos dicho de poquitas ingestas en la ventana de ingesta, se va a inhibir mucho. Y si además los carbos no nos sobrepasamos mucho, inhibiremos el otro sistema, el de la insulina. El ayuno intermitente debería de intentar hacerse al menos el 80% del tiempo, como la ley de Pareto, ¿no? El 80% del tiempo nos da, o sea, aunque el 20% hagamos cosas que no están bien, no pasa nada porque incluso por hormesis, por un estrés que al cuerpo inicialmente no le viene bien, pero dura poquito tiempo, hace que sea más fuerte. Y eso tiene que ver con todo esto del ayuno, el ejercicio, también es una ventana hormética, y nos da un pie a esto. Si además de hacer estos ayunos y reducir un poquito los carbos y las proteínas, pues limitarlas eso, a 2 ingestas al día, por ejemplo, o 3 máximo dentro de una ventana, añadimos fitoquímicos, especias, vegetales de hoja, de hoja verde y de hojas así de colores, digamos, ¿no? Conseguiríamos bastante mejorarlo. Como dice, además que estos fitoquímicos inhiben, por un lado, el mTOR de forma también secundaria, con lo cual, por ejemplo, la curcumina, de la cúrcuma, la pimienta, la capsaicina de la cayena, nos inhibe de forma muy importante el mTOR, con lo cual tendríamos un S adicional. Efectivamente, Sonia, por eso digo que si queréis haremos más talleres y tal, más vale pildoritas así pequeñitas que os ayuden y tal, e ir añadiendo conceptos que dar ahí un montón de cosas sin sentido, ¿no? Como dice el proverbio chino, si no quiere enseñar nada, enséñalo todo al mismo tiempo. La cronobiología nos dice, ¿no?, que unos somos búhos, otros alondras y otro cronotipo intermedio, ¿no? Los búhos, que son más nocturnos, que tienen un poquito tirando hacia la parte de la tarde-noche más activos, pueden la cena bajarla un poco, en vez de a las 9, a las 9:30, a las 10, pero no mucho más, porque finalmente también tendríamos efectos, no los mejores efectos que queremos ver. Las alondras, que serían los que tienen cronotipo diurno, lo ideal sería hacer el ejercicio a primera hora o bien por la mañana o a primera hora de la tarde y a las 8:30 máximo la última ingesta calórica. Eso sería lo ideal, ¿vale? Y el cronotipo intermedio pues se maneja entre esas horas, ¿no? Entre las 9, entre las 8:30 y las 10:30, pues 9:30 podríamos poner. Aunque todos se benefician de ingestas de la tarde-noche tempranas, sería lo ideal, ¿vale? El mTOR es activarlo mucho, igual que la insulina, es malo, porque facilita, sí que produce anabolismo y tal, pero de forma crónica genera que se produzcan muchísimos radicales libres, que se genere un montón de desecho y no facilita que ese desecho se quite. Por ejemplo, es como si uno hace fiestas todos los días en su casa y no por la tarde-noche, pues no pone luego lavavajillas y limpia y tal, pues sí, se lo pasa uno muy divertido, también porque hay deportistas que activan mucho esto y por dentro no están saludables. Entonces, uno tiene que dar ventanas de quitar esto, ¿vale? Y la insulina igual, funcionan prácticamente igual los dos en cuanto a generar un anabolismo. No, si uno
lo ideal, ahí en el laboratorio de la Universidad de Murcia de cronobiología, Cronolab, bueno, no sé, luego Sofía lo puede mandar, lo busco y yo lo puedo mandar. Ahí os podéis hacer gratuito el cronotipo. Es bueno saber el cronotipo que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, hace unos años era búho, ahora soy intermedio. Hay que dejarse llevar por los ritmos, nada de forzar. Yo, por ejemplo, antes me acostaba tardísimo, a las 3, las 4 de la mañana, y me levantaba más o menos temprano, bueno, o bien forzado, o si no tenía nada que hacer, a las 11, a las 12 podía estar despierto. Pero ahora soy un poquito más, más intermedio, y ya a las 12, una máximo de la mañana, incluso antes, ya me entra el sueño natural y duermo y me despierto temprano sin fatiga y sin tal. Por eso lo ideal es hacerse cada uno su cronotipo. Aparte, lo detallan muy bien, es responder a un cuestionario y lo detallan muy, muy bien. Y eso también nos servirá para futuras charlas, si queréis, talleres, pues para ir viendo algunos truquillos detallados en cada uno en concreto. ¿Vale? Entonces, pues lo que hemos dicho, en principio, los truquillos iniciales, un buen descanso nocturno, buena luz solar, pasear al sol, aunque sean 20 o 30 minutos al día, es fundamental. Y nadie puede decir, no, es que yo vivo en el norte y no hay sol. Sol siempre hay. Las nubes, cuando está nublado hay sol. Las nubes lo que hacen es que cogen el infrarrojo, que es el que da la sensación de calor, lo absorben. Pero el ultravioleta te llega igual, porque es el que al final llega por la retina, por los receptores que hay en la retina, para regular el ritmo. Y hace que la melatonina, que es un poco, esto sería como la guerra de la galaxia, la insulina, mucho tiempo activa, es como los malos, ¿no? Como Darth Vader, y la melatonina, que es un poco el director de orquesta, contrario, sería como Yoda, ¿no? Los positivos. Entonces, romper mucho el ritmo de la melatonina pues, nos genera problemas a medio plazo. Y cada vez se ven, por desgracia, más rápido porque estamos rompiendo el ritmo en la gente joven, en adolescentes, en niños pequeños, rompiendo y activando las dos que no tenemos que activar por la ingesta muy bestia y continua activamos mucho la insulina, el mTOR, porque es verdad que abusamos demasiado quizá de las proteínas y en muchas ingestas, y los estudios que hay en España nos dicen esto, y no hacemos nunca activar el que tenemos que activar, que es el MPK, que es el que nos barre todo esto. Por tanto, tenemos bastante que hacer sobre ello. Por ejemplo, la ingesta de alcohol, por ejemplo, pues no es adecuada, pero siempre es mejor hacerla en 1 o 2 días a la semana, y si es poca cantidad mejor, que la misma a lo largo de todos los días. ¿Vale? Si uno siendo búho, su insulina en vez de a las 6 de la tarde estar todavía muy activa, Sofía, estará hasta las 8 de la tarde, 8 y media, no más, porque el páncreas no da para más. Entonces, a medio plazo, incluso haciendo deporte y vaciando todos los depósitos de azúcar, el páncreas no activa, la produce, pero produce mucha menos por el propio ritmo biológico que lleva. Tenemos que tener en cuenta que los relojes, el del hipotálamo, que se maneja todo, y el de la pineal, el segundo de a bordo, pero es que todos los órganos tienen un reloj. Y ese reloj es como el de la central nuclear, el núcleo. No puedes revertirlo. El cuerpo, la fisiología, tiene mucha flexibilidad y puede hacer que durante un tiempo intentar equilibrarlo, pero no vas a conseguir nunca revertirlo ni activarlo mucho más. Entonces el búho pues, se puede permitir, pues, bueno, lo ideal es cenas de poquita cantidad por ejemplo, una fuente de proteína y una fuente de vegetales, pero que los vegetales sean verduras fundamentalmente. O ahora que están tan de moda, las quiche, ¿no? Y si las haces con masa baja en carbos, pues es una cena genial. O una tortilla de espinacas o de setas, o un revuelto de verduras. Todo eso no nos va a activar grandemente la insulina. Y la fruta lo ideal sería por la mañana o hasta el mediodía. Y siempre lo ideal al final de la comida. Porque crononutricionalmente los mismos alimentos que tomemos, si los tomamos en orden distinto, nos va a alterar, aunque no nos damos cuenta hasta a medio plazo,
nos va a alterar el ritmo circadiano. Por eso lo ideal es, primero, una buena fuente de verduras. Y ahí le puedes echar frutos secos, las grasas que consideres, el aceite, etcétera, especias, y comerla entera. Porque eso ya va a hacer que los relojes internos y el reloj digestivo empiece a liberar sustancias que nos van a saciar, van a empezar a saciarnos antes y va a prolongarse muchas más horas que si no lo hacemos así. Luego una fuente de proteína, la que cada uno considere, con su grasa y tal. Y luego, finalmente, ya, pues si queremos lo que se llaman guarniciones, pues eso debería ser lo último, o la fruta. Si lo hacemos al revés, si tomamos primero las guarniciones o la fruta, y cuanto más almidón les lleve la fruta, peor, y luego tomamos conjuntamente la proteína y la verdura, se pegan picos de insulina y se alteran todos estos tres sistemas que hemos dicho de forma muy, muy llamativa. Un día no, pero sumando días, ¿no? La vida, la fisiología, no se rige por la campana de Gauss, por la instrucción normal, se rige por el inverso de las potencias. Es decir, pequeñas cosas que producen cambios exponenciales, ¿vale? Beatriz pregunta, incluso antes de los 75, Beatriz, a partir de los 60-65 ya empieza el ritmo circadiano a deteriorarse de forma significativa y cada 10 años, a partir de los 60-65, más rápido. Estos tips que hemos dicho para la alimentación son fundamentales. Las ventanas de ayuno en los mayores, fundamentales. Tomar el sol 2 veces al día, sobre todo el de por la mañana, por ejemplo, y sobre todo el de la tarde, de forma indirecta, 20 minutitos a primera hora de la tarde, a las 5 a las 6 de la tarde, es ideal para regularles y equilibrarles este ritmo que está un poco deteriorado. Y los contactos sociales también son fundamentales. Si te pones protector solar, tendrás que tomarlo más tiempo porque no va a actuar. Pero tomarlo de forma indirecta, paseando 15 minutos, 20 minutos, 2 veces al día, nadie se va a quemar y no hace falta protector solar, ¿vale? Entonces, Beatriz, lo que decimos eso, y la siesta del borrego, que se llama, que se puede hacer entre la 1 y las 3 de la tarde, que fisiológicamente ya la gente mayor está ahí viendo la tele y se queda, esa también es la que más repone, porque es verdad que también el sueño nocturno lo tiene un poquito roto porque el ritmo circadiano, el reloj interno no les da para más, pero una siesta de entre la 1 y las 3 de la tarde de 45 minutos o de hora y media, en ese rango, equivale a 2 o 3 ciclos de sueño, incluso nocturno, y desequilibra mucho a los mayores, sobre todo, aparte cronobiológicamente, hay una caída en la fisiología que permite ese sueño. Ellos lo tienen más fácil porque si no trabajan a mediodía y tal, entonces eso sería también interesante que motivarles que antes de comer pueden a la 1 y luego a las 2 pueden comer, por ejemplo, o si comen tempranito, a la 1, 1 y media, pues luego ya se la echan y les regula de forma importante esto, ¿vale? Entonces, en principio, y ahora si queréis pues, seguir preguntando o lo que sea, como introducción inicial, somos organismos que estamos obligados y sujetos al ritmo diario, al ritmo circadiano, al ritmo luz-oscuridad. Cuanto más alteremos este ritmo, más cosas tenemos que hacer para intentar estar sanos. Y las pautas fundamentales es luz solar todos los días, que es lo que más equilibra el ritmo, horarios regulares de comidas, es decir, todos los días comer a las mismas horas, o a ser posible, por ejemplo, a la gente que se le quita la vesícula, esto, bueno, no sé si existe mucho, yo sí, pero en general no lo hacemos porque le quita la vesícula, que es un reservorio de la bilis, pero el que produce la bilis es el hígado. Si tú comes todos los días a las mismas horas, el hígado, en breve, por cronobiología, va a secretar gran cantidad de bilis para digerir las grasas en las horas que comes y las digestiones, y no vas a tener ningún problema y las digestiones van a ser normales. Entonces, eso. Ejercicio diario, 20-30 minutos, que también es fundamental en las personas mayores, y los ayunos al menos de 12 horas. Si son 16, mejor. Esto que parecen cosas muy sencillitas y dices, esto no vale para nada. Se ha visto
que es lo más efectivo que hay para mejorar el estado de salud de cualquier persona. Incluso se ha visto en pacientes oncológicos, en quimioterapia, si hacemos estas cosas, prácticamente no hay efectos secundarios. Porque una de las cosas que tiene la autofagia y la activación de la MPK y del metabolismo lipolítico es que la división celular de las células normales se ralentiza mucho. Y los efectos secundarios se producen porque la quimio mata todo lo que se divide. Entonces, como esas células están sometidas, las normales, al ritmo circadiano, no se dividirían, no habría, por ejemplo, las mucositis o las diarreas sanguinolentas o los problemas de náuseas, vómitos, etcétera, que tienen que ver con esa descamación y esa destrucción de células normales. O sea, que son herramientas súper poderosas y muy sencillitas. Lo mejor es dormir con las persianas bajadas siempre. Es decir, cuando uno duerme, eso quiere decir que la melatonina se va a activar y ha hecho que la insulina esté bajita, y luego el tejido graso, que otro día, pues si queréis podemos hablar largo y tendido de él, que es muy interesante y es el órgano endocrino más importante que existe, no se va a inhibir, porque si tenemos luces indirectas, aunque seamos búhos o seamos lo que sea, la melatonina se inhibe. Y si la melatonina se inhibe, el tejido graso va a ir renqueando y se va a activar la insulina, con los efectos secundarios que tiene, como hemos visto. Es decir, si hablamos de salud en general, deberíamos de controlar el ritmo circadiano, el tejido adiposo que sea saludable, el eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana, el tiroides, la suprarrenal, etc. Una microbiota adecuada que va a influir en las hormonas gastrointestinales y unas mitocondrias saludables, una mitohormesis que se llama actualmente. Y si queréis, pues ahí tenemos para hablar en distintos talleres, si queréis. Claro, 3, 4 y 5, Sara, son los 3, 4 los más frecuentes, y hasta el 5 también se considera normales, las heces normales, y luego no tener flatulencia, etc. La melatonina se activa por la tarde-noche. Primero se activa, Marga, si por el día te ha dado el sol y tienes los ritmos adecuados y más o menos haces todos los días lo mismo y haces ejercicio. Que te dé el sol de forma directa 20 minutos al día es fundamental. Ahora con los confinamientos es ideal, pues si uno tiene terraza o balcón, pues comer allí, por ejemplo, y estar de forma directa un ratito. Y si encima estás haciendo, te sientas y te estiras un poquito las piernas y tal, mejor. Aunque tengas sueño ligero, no hay problema. El problema es que pues, tú te puedes despertar por la noche varias veces, pero todos nos despertamos, aunque no nos demos cuenta, para ver. Por eso los niños, si se duermen en tus brazos y los llevas luego a la cuna, llorarán cuando se despierten, porque nos despertamos de forma inconsciente, que no recordamos, vemos que el entorno está bien y volvemos a dormir. Si tiene uno un sueño muy ligero, pero no hay luz ambiente, la melatonina no se va a inhibir de forma significativa. Si tenemos mucha luz ambiente o salimos a orinar y tal, y encendemos 20 luces, pues sí. Si dormimos al lado del móvil y se ilumina, pues también, ¿vale? Ir al baño no es un sinónimo de buena o mala digestión. Hay que ir al baño hay que ir al baño al menos una vez al día o máximo cada 2 días, de normal. Ir muchas veces al baño tampoco es sinónimo de... Pues tenemos un tránsito rápido y la microbiota probablemente no está equilibrada, ¿vale? Lo ideal. Yo, por ejemplo, antes, cuando comía hace años porquerías y tal, yo muchos carbohidratos y eso, yo tengo cierta sensibilidad, iba 5 veces al baño. Cada vez que comía, pues el reflejo gastrocólico, y aquello era un desastre. Ahora pues voy una vez o máximo 2, y eso sería más o menos el ritmo normal. Y luego eso, que como decía Sara, que tenga una consistencia adecuada a las heces, ¿vale? ¿Alguna cosilla, alguna preguntilla más? Álvaro, te voy a hacer una pregunta con los Dime. niños, porque hemos hablado de los mayores, hemos hablado de los adultos, y los niños, ¿cómo se van regulando en ese ritmo circadiano? Porque el primer año de un niño pequeño es como una tortura. El primer año es imposible. De hecho, el primer año no está formado, el sistema circadiano no está maduro. Entonces, yo he tenido 2 hijas y una de ellas, por ejemplo, se despertaba 5 veces todas las noches
Yo me puse a estudiar Derecho por eso, entre otras cosas. Y ahora duerme muy bien y tal. Entonces, no hay que obsesionarse con los niños tan pequeños. El ritmo circadiano se está estructurando en ese momento. Entonces, no hay que tener. Y ya cuando son un poquito más mayores, hay que intentar, primero, que nos vean a nosotros hacerlo así y tampoco ser un talibán. Porque, por ejemplo, en el colegio les obligan al desayuno, o sea, al almuerzo. Entonces, desayunan en casa, almuerzan, tal. Pero bueno, poquito a poco ya por la tarde-noche sí que hay que ir reduciéndoles. Si no hacen la merienda o hacen una merienda-cena tempranito, ideal. Y acostarlos pronto. Eso ya vamos a ganar mucho. Aunque hagan 4 comidas a lo largo del día y tenerlos al sol. O sea, lo de los parques o pasear con ellos es importante. Con eso lo regularemos. Es decir, en muy pequeñitos no hay que preocuparse. Porque el sistema se está terminando de hacer. Si no les ponemos luces en la habitación, mejor, ¿vale? Más vale que entremos con una linterna o cosas de esas que no una luz continuamente. Porque aunque tengamos los ojos cerrados, la luz entra y hace que madure de forma peor, digamos, el sistema circadiano. Entonces, de alguna forma, los ritmos circadianos se pueden educar. O sea, tú o naces, y yo vuelvo otra vez con el tema del búho de Alondra, naces de una manera u otra o de alguna manera cuando eres pequeño en esos primeros años de vida puedes educarte de alguna forma. Más que educarte, bueno, en función de lo que perciba, es verdad que tiene una parte genética muy importante. Y en función de lo que perciba, si percibe mucha luz por la noche y tal, pues le va a hacer ya una cronodirrupción grande y no se va a hacer un sistema circadiano maduro, ni como búho, ni como alondra, ni como nada. Entonces, eso es importante también. Hoy día, como hay tanta contaminación lumínica, es importante cerrarle la persiana también a los niños. Y luego, una vez que eso, o sea, viene más o menos genético, pero sí que podemos modular ciertas cosas, ¿no? De hecho, genéticamente uno va evolucionando y un tercio de los adultos pasan de alondra o de búho a cronotipo intermedio entre uno y otro, de forma fisiológica. Y el tema, por ejemplo, de los ciclos con la presión arterial, con la temperatura corporal, si hay una media que te dice que imagínate que la temperatura corporal máxima es a las 5:30 de la tarde, el que tú seas más búho o alondra hace que ese ciclo sea distinto, que se produzcan esos picos a horas distintas o es lo mismo? Se adelanta un poco, sí. Si eres alondra se adelanta un poco y si eres búho se retrasa un poco. Pero mínimamente. Al final... Mínimo, exacto. Vale. Con lo cual parece un poco que los búhos no lo tienen muy fácil, ¿no? Porque... Los búhos lo tienen mucho peor que las alondras. O sea, cómo se estableció, o sea, digamos que hay más alondras fisiológicas por cómo empezó toda nuestra evolución que búhos. De hecho, por eso casi todos los adultos, o sea, un tercio de los adultos, que búhos y tal, al final son intermedios. Está claro. Mónica pregunta la intensidad, recomendable, pero yo creo que es 0, ¿no? Cualquier lucecita que tengas en la habitación te recomiendan que la apagues, ¿no? Por la noche es ideal, es que si no, o sea, las luces azules, tainos y tal, afectan menos, pero al final toda la noche te va a inhibir y te va a alterar el ritmo circadiano a medio plazo. Y cuando no tienes problemas para dormir, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema para dormir, ahí no hace falta ni que oscurezcas ni nada. O sea, una cosa es no tener problemas para dormir, que mucha gente no los tiene y eso es bueno, pero otra cosa es que estés luchando contra tu fisiología, porque a medio plazo no se ve, pero por ejemplo el síndrome metabólico, que es o el comedor nocturno, que es la manifestación fundamental de todo esto inicial, se ve a los 10, 12 años o 20 años de estar fastidiando esto. Es interesante. ¿Qué es eso del comedor nocturno? O sea, y que se fastidia por este motivo. Claro, porque el síndrome en verdad se debe llamarse la comedora nocturna porque hay muchas más mujeres que hombres que tienen este síndrome. Y tiene que ver con todo esto. La melatonina está inhibida, la insulina está a tope, junto con un tejido graso pernicioso, es decir, con mucha leptina y muchas citoquinas proinflamatorias, las que luego te matan por el COVID. Entonces, eso hace que tengas más apetencia de alimentos por la tarde-noche y por la madrugada
y luego por la mañana, al principio de la mañana no tienes mucha apetencia y estás como con el cuerpo cortado, pero a lo largo del día sigues comiendo. Entonces todo eso es un riesgo pues, de infarto, de síndrome metabólico, etcétera, grande. Y de hecho lo vemos, eso se podría... es muchísimo más frecuente que la anorexia y que la bulimia, por ejemplo. Y eso sí se puede revertir Claro. El físico, con una ingesta de carbohidratos distinta. Eso es algo que se puede educar con unos hábitos de comer. Equilibrar y de todo eso. comer. Es largo, ¿eh? Nosotros los casos que hemos tenido ya varios, hemos tardado entre 6 meses y un año en revertirlo completo, pero luego da mucho gusto y la gente queda muy contenta. ¿Y tienes datos, ¿no? de cuántas personas pueden estar afectadas por eso? Porque lo que cuentas, o sea, no sé si en ese grado extremo, pero es como muy normal. La prevalencia es muy frecuente, en verdad. La prevalencia es el doble o el triple de la anorexia, por ejemplo, de la anorexia nerviosa. O sea, que es bastante. Y probablemente es una punta de un iceberg, que probablemente habrá más, que no lo cuenta. Bueno, pues no sé si tenemos aquí alguna otra pregunta más. A ver, ¿qué nada del chat? Creo que no, que ya tenemos todas contestadas y... Gracias. Sí, creo que quedan como... Eso es, mira, ¿cuándo sale tu libro? Otra que pregunta. Yo espero que para final de la semana que viene, como el Bujolé. ¿Sabéis lo que es el Bujolé, no? ¿Sabéis lo que es el Bujolé Novois? No, yo no lo sé. El Bujolé Novois, Novois, o Bujolé Novois, es el primer vino que sale a la venta en el mercado internacional, que es francés, por eso, de la región de Bujolé, y Novois, por eso, porque es el nuevo del año. Y es tradición, sale el tercer jueves de noviembre siempre. Y es tradición, pues, comprarlo y comprar quesos artesanos franceses y tomarlo. Y eso, pues eso, como el Bujolé, más o menos. Pues era buena señal. Mil gracias, Álvaro. Continuamos, te tomamos la palabra. Estaremos atentos para proponerte otro taller. Pendientes para cuando salga tu libro. Prometo contároslo a todos cuando salga, porque espero tenerlo en mis manos en corto. Y cualquier cosa, ahora, si preguntan lo que sea, pues me lo puedes mandar por mail, lo que tuvieras, y le contestamos. Porque a lo mejor hay cosas que no han salido ahora y dicen, luego, ostras, pues lo tenía que haber preguntado. O sea que eso. Bueno, ¿vale? Veis que Álvaro se va a operar. O sea, lo del lujo que ha sido el poderle tener aquí, ya lo estáis viendo. Estupendo, gracias, Álvaro. Muchas gracias. Vale. A vosotras. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ya veis la importancia de uno de los temas que tratamos en nuestras sesiones de Wooder, la importancia de los ritmos circadianos, cómo tiene una incidencia fundamental en nuestro peso, sobre todo en nuestra salud. El tema de dormir, él hablaba de la luz, como los 3 ejes importantes, la luz, los alimentos, el ejercicio, que al final es con lo que en Wooder hacemos pico y pala constantemente. Habéis visto también la implicación, ¿no? El sentido que tiene, y hay una explicación fisiológica relacionada con la insulina respecto a la ingesta de los hidratos de carbono y cuándo se haga esa ingesta, lo importante que es tomar proteína y también ¿sabes? De qué manera hay que tomarla en las 3 ingestas principales del día. Hemos visto el tema de los ayunos, ¿no? De cosas que es una herramienta que también practicamos en Wooder, el cómo evitar, ¿no? el picoteo constante y la importancia de la luz, de dormir, de que nos dé el sol, esos 15 minutos que, ¿sabes? Yo que siempre le miro a Sara, porque es más la que saque el tema del sol y de cómo incluso no hace falta esa protección, porque tomando el sol, saliendo a pasear a primera hora del día, a última hora de la tarde, listo. Y bueno, creo que había una pregunta de la leptina. La leptina es, y nos lo contará, probablemente seguro también Álvaro en otro de los talleres, ¿no? La leptina es una de las hormonas de los adipocitos, que son las células grasas. En el momento en el que estamos con una situación de sobrepeso y de obesidad, se pueden generar situaciones hasta de resistencia a la leptina, que es una hormona que produce la grasa, ¿no? La que le manda mensajes al hipotálamo y le dice, chico, hasta aquí.
ya está, deja de comer, ¿no? Porque las reservas ya están. En el momento en el que eso se sobrepasa, el cuerpo puede generar incluso una resistencia a esa leptina y las órdenes que le da al cerebro no funcionan de una manera tan eficiente. Eso significa que al final tiene implicaciones en lo que comemos, en cuánto comemos, en lo que engordamos y en la mala calidad de nuestras células grasas, que al final tiene implicaciones, fijaos, lo que decíamos desde el principio, en todas las enfermedades crónicas. Y bueno. Sí, os pasaremos el link del cronotipo. Es que Murcia Sí. tiene un instituto sobre cronobiología que además son bastante punteros y os pasaremos el link. Vale. Pues nada, muchas gracias a todas. Espero que os haya, a todas y a todos, que os haya resultado interesante.